lanzamos esta segunda edición de los Impact Days, que es una serie de 30 eventos en donde lo que buscamos es poder reunir a diferentes actores del ecosistema, a que convivan, se relacionen, vean oportunidades de desarrollar sus proyectos, de vincularse, etcétera, generar un mayor impacto social. Y bueno, pues esto lo hacemos en 2 sedes simultáneas, aquí en Promotora Social México, así como en el Impact Hub en la Colonia Roma. Entonces, los invitados a que tengan ahí la agenda presente, participen en nuestros eventos, porque hay muchísima riqueza, ¿no? Les doy unos avisos nada más prácticos. Quien necesite ir al baño, saliendo, bueno, hacia aquí atrás, saliendo a mano derecha de los elevadores están los baños, y pues no tenemos previsto ningún simulacro. Entonces cualquier situación de protección civil, les pedimos que sigan las indicaciones de nuestro staff, de nuestros brigadistas, y bueno, todo va a estar bien. Así es que mejor disfrutemos el momento. Y bueno, ya para entrar en materia, tenemos hoy el evento que es Camino de Financiamiento del Emprendedor Social, que lo que busca es explorar distintas rutas de financiamiento que han seguido al construir empresas con propósito. Nos acompaña Alex Santana, que es el VC and Startup Business Development Manager en AWS, y Alex va a estar aquí moderando un panel. Alex, bienvenido, bienvenidas. Buenísimo, muchas gracias, buenos días todos y todas, ¿cómo están? Wow, falta un poquito más de café por estos lados. Pues bueno, va a ser un gusto tremendísimo y creo que estamos en una audiencia muy interesante. Felicidades al equipo de Promotora Social en hacer esta iniciativa, y pues sin más quiero dar la introducción. Vamos a estar hablando sobre justamente mecanismos, estrategias, aprendizajes y ante todo sacar el máximo conocimiento posible de 3 personajes que han estado desde diferentes aristas muy involucrados en este camino de crecimiento de sus proyectos alrededor de impacto desde las diferentes áreas que esto se contempla, y justamente el cómo se involucra impacto y cómo se maximiza con el financiamiento. Entonces, por favor, estén muy atentos, preguntas que tengan, al final vamos a hacer esto muy dinámico, así que sin más, por favor, invito a el equipo a que venga acá y un aplauso muy grande, por favor. Y bueno, para hacer esto un poquito más divertido y para que no sea tan, aprovechando también la vibra del espacio, creo que estamos ahorita en buen ambiente, buen clima de momento. Me gustaría siempre empezar para que, como yo sé que no soy tan bueno presentándolos a ellos y probablemente ustedes ya tuvieron un poquito de tiempo de chismear, ver por ahí sus LinkedIn o algo así, quiero a manera de formato pitch, porque naturalmente vamos a hablar ahorita mucho de este tipo de dinámicas para procesos de financiamiento, que me cuenten quién son, qué han hecho, y me gustaría que le dejaran a la audiencia un dato random, un dato curioso, algo que probablemente no muchos sepan de ustedes, para que volvamos a hacer una conversación un poquito más humana. Entonces, sin más, Victoria, adelante. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Victoria Lizárraga, soy fundadora de École. Pues tengo muchos años en la industria de los alimentos, ya tengo más de 10 años. De hecho, algo chistoso es que empecé vendiendo superfoods cuando nadie sabía qué eran, o sea, de que todo el mundo me preguntaba, ¿qué es matcha? ¿Qué es chía? Antes de que llegara Amazon, de hecho, yo ya tenía como una tienda en línea de productos saludables. Me encanta todo este tema de la nutrición, de los productos saludables, y ahora que lo he relacionado con el tema de impacto, pues aún más, ¿no? Entonces, bueno, esa soy yo. Hola, soy Ángel Cisneros, Second Time Founder, para seguirle con el tema Startup. Ya vendí mi primera empresa, nunca levanté capital, creo que en Latinoamérica soy el único, me compró Twilio. Un fun fact, no sé, jugué 23 años fútbol americano. Ese ha sido mi sueño reprimido, no haber jugado en la NFL. Hola, mucho gusto, Santiago Villagómez. Yo empecé hace ya casi 10 años, 8 años, una empresa de energía renovable que se llama Energía Real. Antes de eso trabajé en un fondo de capital privado inmobiliario. Empecé un fondo de venture cuando todo el mundo tenía un fondo de venture. Invertimos como $5 millones en puro fintech principalmente. Y la verdad, dato curioso, cuando empecé Energía Real sí me entró un tema muy duro de sustentabilidad. Sí me hice un autolavado de coco. Me volví un vegano de esos nazis que son nefastos y
y te shamean por comer carne y todo eso. Después ya pasé por la fase de suavizarme, pero me sigo considerando una persona muy, muy consciente con el medio ambiente y es parte del ADN de Energía Real. Gracias por invitarme. Buenísimo. Y ya por último, yo, Alex Santana, llevo más o menos unos 12 años en temas de startups y tecnología, 3 proyectos de tecnología fundados, 2 en Colombia y 1 en México. Ninguno me ha pegado, entonces por eso estoy ahorita desde el lado corporativo en Amazon Web Services, ayudando a emprendedores y emprendedoras un poquito a navegar estos primeros pasos o esta primera fase, digamos, de consolidación, muy ligado también a temas de impacto, porque naturalmente yo considero que la tecnología es intrínseca en poder maximizar lo que cada proyecto, cada propuesta de valor está haciendo. Y un dato curioso de mí, para estos entornos como que soy un poco más tranquilo, pero cuando me abordan así más uno a uno, me encanta la ciencia ficción, entonces me encanta muchísimo leer, consumir contenido de ciencia ficción, hablar bastante de eso, pensar mucho. Creo que una de mis filosofías es el aceleracionismo, pensar un poco como en ese momento futuro de si todo sale bien en la humanidad, ¿en dónde estaríamos? Y creo que eso va muy ligado justo en todas las cosas que vamos a estar ahorita hablando del panel, pero muchas gracias por presentarse y creo que ahorita vamos a estar haciendo una ronda de preguntas uno a uno, luego vamos a estar una general y me gustaría empezar pues contigo para que me cuentes un poco ese antes y después. Si naturalmente estamos ligando bastante este tema de la industria de alimentos al impacto, porque es inherente la relación que tiene con nosotros como ser humano. Quisiera que nos dieras un poquito esta lectura de cómo se consolidó y hacia dónde va a girar, dado, digamos, todo este historial de éxito que has tenido tú ahí. Pues miren, les cuento. Yo antes tenía otra empresa que yo financié sola con mi hermana, se llama Raíces del Huerto, sigue existiendo y esa era como mi historia, ¿no? Un poco de emprendedora solitaria que pues no hay financiamiento, nunca levanté capital, ni siquiera sabía que existían como esas alternativas. Después con École, que ya tengo casi 2 años, y era un emprendimiento social súper diferente, porque al final pues tienes un beneficiario, es muy distinto, ¿no? No solo comprar materia prima y venderla como yo lo venía haciendo a un supermercado o algo así, ¿no? Entonces, para mí primero fue como súper fuerte ver que había otras opciones, ¿no? O sea, como yo, porque nunca lo hice, porque nunca, al menos intenté como tener capital, pero bueno, ahora que es distinto que nosotros, en nuestro caso, son grants, o sea, hemos acudido a fundaciones en otros países, sobre todo en Suiza, donde ellos están interesados en un modelo de impacto, pero también en que tu empresa sea sostenible, ¿no? Entonces, esa fue como combinación perfecta. Nosotros queríamos crear una empresa sostenible, pero al mismo tiempo que tuviéramos a alguien al quien beneficiábamos. Entonces, para eso fue súper importante pues, tener ese modelo de impacto. Y ya la cosa se vuelve un poco más complicada, no todo es bueno, voy a tener dinero y qué voy a hacer, ¿no? Sino es un poco sí pensar en el modelo de negocio, pero por otro lado también pensar en el modelo de impacto. Y ahí es donde pues, fue el reto. Genial, muchísimas gracias. Ángel, mientras estamos en esta pausa, camino al estrellato de la NFL, estás construyendo tecnología para Latinoamérica. Viviste o nos comentaste un proceso en el cual no hubo levantamiento de capital en absoluto, lo cual, pues primero, felicidades. Y segundo, estás ahorita en un camino en donde sí estás inmerso en este mundo, obviamente con todo este aprendizaje, y quería que nos ayudaras un poquito para la audiencia a entender este marco mental de como esta analogía, cuándo sí, cuándo no, qué cosas estar viendo para poder estar entendiendo, porque muchas veces pensamos financiamiento y decimos ponerle la mano a alguien y recibir capital. Pero eventualmente a veces descuidamos de pensar otros vehículos alternativos o cosas que quizá no están ligadas al venture capital o no están ligadas per se a este modelo tradicional que tenemos o que vemos en noticias o que vemos en programas de televisión. Y creo que tu aporte va a ser muy cool en ayudar como en tener un poquito esquema de en qué momentos lo puedo empezar a analizar y en qué momentos mejor no irme por ese lado. Sí, mira, creo que depende 1000% de la empresa que quieras crear. O sea, si quieres hacer un lifestyle business, bueno, no sé cómo decirlo en español, pero creo que me entienden, ¿no? O sea, tal vez que digas, bueno, con ese me da para vivir y para irme de vacaciones 3, 4, 5 veces al año, whatever. Pero si quieres hacer una empresa de billones y ser billonario y salir en Forbes y todo eso, o sea, es imposible que lo hagas bootstrap. O sea, se puede hacer muy, muy, muy buen dinero.
Les pongo un ejemplo. Nosotros hacíamos $6 millones mensuales con 18 personas en el equipo. O sea, aprendimos a ser súper eficientes y prácticamente pues todo era... a mí no me gusta tener a alguien en nómina que no me la pague un cliente, ¿no? Entonces, pero yo se los pongo desde el punto de vista como ingeniero. Estudié ingeniería en sistemas, entonces toda la parte yo la construí, yo la desarrollé. Entonces, mi hermano y yo llamamos, porque mi hermano es mi socio, antes y hoy también. Entonces decíamos, lo hicimos un poco como tu historia que dices, es que no sabía de esos otros caminos. No, o sea, nosotros empezamos a construir Cubas en el 2006. Entonces cuando, como dicen mis amigos, güey, todo era cerro, nada, ni sabías ni qué era. Yo ni siquiera sabía que estaba haciendo una startup, ¿no? Entonces mucho menos sabías del tema VC o financiamientos. No vengo de una familia de negocios, entonces pues era, si lo quiero hacer, lo voy a hacer no matter what, sin ver qué onda, ¿no? Entonces un poco el tema de ingenuidad, de decir, lo voy a construir, nunca supimos ni nos imaginamos el impacto que íbamos a tener en toda Latinoamérica, no nada más en México. Entonces, depende mucho de esa parte, ¿no? O sea, si quieres crecer muy rápido, pues entonces tampoco puede ser bootstrap, ¿no? Digo, a menos que te hayan heredado $100 millones y te lo puedas gastar, ok. Pero de otra manera es el tema, vas creciendo lento. Hoy en día, ¿por qué si ya he recibido capital y seguro tendré otras rondas más? Pero es porque 2024, que fue el año pasado que empecé, no es 2007, ¿no? Ni tampoco estoy peleado, o sea, de esas rivalidades de que, soy bootstrap o sea, no, eso es tontería. O sea, eso depende de lo que ustedes quieran construir. Entonces, creo que me gustaría empezar desde ahí. O sea, que no estén influenciados por qué es lo que les dicen las revistas o que si quieren salir en las 30 promesas de no sé. O sea, nada de eso sirve, créanmelo. El chiste es qué es lo que ustedes quieran hacer, porque esa es la clave del éxito. Hacer algo que realmente disfruten y que realmente lo hagan con el propósito de solucionar algo y no nada más por ser famosos o por anunciar cosas que literalmente no sirven para nada, ¿no? Entonces, literalmente es ¿qué quiero hacer? Si quiero ser billonario, pues entonces hay que levantar dinero con other people's money. Si no, pues entonces puedes tener un lifestyle business y lo cual todo está perfecto, de cualquier manera puede ser exitoso. El chiste es lo que tú quieras hacer y ahí te vas a hacer verdaderamente exitoso. Buenísimo, muchas gracias. Santi, tú has estado expuesto en diferentes ámbitos de tu experiencia a alternativas o diferentes tipos de financiación y me gustaría justamente ahorita como entender más si nos puedes como dar un rasgo general como de estas justamente alternativas, quienes están ahorita pensando en proyectos, negocios que tengan que ver con impacto y que involucren impacto, como cuál es esa perspectiva que hay allá en campo que podamos estar explorando. Sí, creo que la historia de levantamiento de capital de Energía Real es muy interesante y muy indicativa de lo que preguntas porque, a ver, mi negocio es de infraestructura, es muy diferente. O sea, en lugar de ser asset light y tener gente construyendo código y saliendo a vender servicios, o todavía yo diría asset medio light porque estás trabajando y tienes un facility. En mi caso, nosotros generamos energía, ponemos inversiones de capital en paneles solares, en baterías, en sitio y vendemos la energía. Entonces sí vendo el servicio, pero yo tengo que invertir 15, 20 millones de pesos por techo para tener un cliente, ¿no? Entonces desde que empecé tenía clara el camino, pero sabía que jamás iba a poder bootstrapearlo, porque para mí cerrar un cliente implicaba mínimo, en ese entonces, en un 7-Eleven yo le quería poner 25 paneles, iban a ser 1,5 millones, 2 millones de pesos, por decir algo, ¿no? Entonces, para mí, bootstrapearlo era algo que no existía. Entonces, tenía que tener acceso. Bootstrap es crecer orgánicamente, no tener que levantar capital, sino tener tu primer cliente y de ahí, con ese cliente, ir por el siguiente y demás, ¿no? Pero para nosotros, digamos, eso no existía. Entonces, cuando yo empecé, las etapas de levantamiento de capital han sido muy chistosas, porque la primera diría que fue como casi un search fund. Yo estaba buscando qué hacer cuando pasó la ley de la industria eléctrica en 2016. Me interesaba mucho el sector renovable. Encontré a Solar City, que si se acuerdan, una empresa de Elon Musk, de los primos de Elon Musk.
que hacía exactamente lo que hace Energía Real hoy, pero más para el sector residencial. Entonces tú tenías tu casa, querías poner 10 paneles, ellos llegaban, te ponían los paneles, te vendían la energía en contratos de 10 años, al final de los 10 años los paneles eran tuyos. Pero SolarCity invertía en cada casa en los paneles en los techos. Entonces yo quería hacer algo similar y estaba por irme a trabajar a Estados Unidos y los fundadores del fondo donde yo estaba anteriormente me dijeron, quédate, te pagamos un sueldito para que subsistas un año y si encuentras un modelo de negocio le metemos dinero. Entonces para mí, esto no existían los search funds en ese entonces, pero fue como que un no-brainer y dije, ok, aquí tengo tiempo para decidir y ya. Entonces ellos me puse a pensar, 9 meses me tardé en encontrar el modelo de negocio, en aterrizar SolarCity a México, en hacerlo para negocios y no para casas, y me dieron 20 millones de pesos para empezar mi negocio. Y con eso yo podía, para mí era muchísimo dinero, y yo podía armar un equipito chiquito, 2, 3 personas, y empezar las primeras instalaciones en un modelorama, en un café Punta del Cielo, en un quién sabe qué, de paneles solares, y venderles. Con esos 20 millones empecé, y luego fui a tocarle la puerta a Cinépolis. Y les dije, oye, ¿no te gustaría tener paneles en tu techo con este modelo y quién sabe qué? Me encantaría, pero me encantaría invertir en la empresa, no solo ser tu cliente. Y entonces me encontré a mi primer inversionista, que sería como levantar dinero de un corporate investor, ¿no? Un corporate VC, algo así. Cinépolis tenía muchas ganas de invertir en el sector de energía renovable, invirtieron $2.5 millones en la empresa. Y con eso ya podía crecer todavía más, empecé a hacer cines. Y me dieron también una línea de deuda porque hay un beneficio fiscal por invertir en energías renovables en México. Entonces me dijeron, te doy $2 millones y 20 de deuda, en la grande. Avanza la empresa, retos, todo, AMLO, cambio. Y luego llega un punto en el que llega la pandemia y me marca Cinépolis y me dice, ni un peso más, se acabó, los cines van a cerrar, no hay nada que hacer aquí, sorry Santi, ni un peso más de la línea de crédito y pues lo que te di de equity, manéjalo muy bien. Entonces, acabo de instalar, Energía Real llega para este entonces como a 20,000 paneles solares colocados en diferentes negocios y demás. Y en ese entonces sale AMLO con la contrarreforma y dice, no más verde, no más panel, no más privado, no más todo. Pero el único sector que dejó intacto fue el de paneles en techos. Ese lo dejaron que funcionara. Entonces las empresas, tú eres General Motors, si quieres ser renovable, lo único que podían hacer era poner paneles en sus techos. Entonces mi negocio empezó a crecer un buen. Y los fondos grandes de infraestructura y de energía en México no tenían dónde poner su lana y voltearon a este sector. Y yo era el único que ya tenía un track record, 20,000 panelitos colocados en negocios. Encontré a Riverstone, que en ese entonces era el fondo de energía más grande del mundo. Y cuando yo tenía 10 megawatts, que tal vez no significa mucho para ustedes, pero sí 20,000 paneles, ellos me dieron $75 millones para crecer la empresa de donde estaba a donde está hoy. En el Inter pasa deuda y todo esto, pero mi punto es, yo pasé de un medio tipo search fund a un inversionista corporativo que le interesó el sector y quería detonarlo, a un inversionista de infraestructura de escala mundial, institucional, que ya quiso meter dinero de un CECADE en el país. Entonces, mi respuesta, para hacerla corta, es no hay un camino, ni aunque yo esté en infraestructura o en tecnología o en un tema de economía circular, no hay un camino definido. El capital llega si tienes una buena idea y si tienes un manejo institucional y un control de tu negocio y un dominio de tu negocio. El chiste es saber vender, porque al final del día cuando levantas capital estás vendiendo. Buenísimo, muy claro. Platícanos así súper rápido qué es un search fund para quienes no sepan en la audiencia. Bueno, el search fund típico es, se junta un pool de capital y se acercan con unos administradores y les dicen, encuentra dónde hay una empresa que comprar o una idea que incubar, y si la encuentras, ponemos el capital y ya sea compramos esa empresa y la administramos y la llevamos a un segundo paso, o bien detonamos esa idea, armamos un equipo y la llevamos a un segundo paso. Pero en el Inter, vaya, ese equipo que administra el capital tiene una cierta disponibilidad de dinero para tomarse el tiempo de armar un equipo y buscar. Por eso tiene el tema de search fund, ¿no? Buscar las oportunidades. Muy bien. Justo quería empezar este panel como para la parte más humana, porque si se dan cuenta, todo este esquema de decisiones que ustedes probablemente van a tomar va mucho hacia ustedes y hacia sus equipos. Ya a partir de ahí, las alternativas creo que ya vieron. Pueden ir ahorita y buscar a cada quien que le cuente un poco a profundidad de cada una de ellas. Pero quieren seguir ahora, Victoria, que nos cuentes un poco a veces el dilema de los y las emprendedoras es
¿hasta qué punto? Digamos, un poco, digamos, tu aprendizaje ha sido, abriste una categoría, un nicho que quizá no existía, te aprovechaste de cierto momento de auge de esto y fuiste navegándolo. Quizá tú nos puedas comentar para alguien que va ahora, 2025 y en adelante, a querer salir en esto, y pensemos un poco de manera más generalista, como qué recomendaciones das para esta toma de decisiones de sigo por este camino, busco una ejecución de algún vehículo de financiación, más bien me retraigo y busco, digamos, mantener, de toda forma que esto nos ayude un poco en entender en esos momentos de crisis o a veces en donde quizá las cosas no se ven tan claras. Y desde tu experiencia, claramente, ¿cómo poder actuar menos urgentemente? Claro. O sea, yo coincido mucho con Ángel, yo creo que no hay un solo camino, ¿no? O sea, depende mucho de tu proyecto, depende mucho de ti como emprendedora, qué quieras hacer, cómo quieras crecer. O sea, eso creo que es como bien clave, porque de repente a lo mejor tú no sueñas con tener una empresa billonaria o no sueñas con tener una empresa de impacto, y entonces la verdad es que todas esas decisiones que vas tomando, o sea, pues van formando tu camino. En este caso que yo decidí ser una emprendedora de impacto, pues es muy diferente a ser una emprendedora como antes lo era, ¿no? Que no tenía nada que ver con el impacto. En este caso, por ejemplo, tener, como les decía, bien el modelo de impacto. Cuando llegas con un donante, no es solo como decirle, ay, dame tu dinero y hasta ahí, ¿no? O sea, la verdad es que sí hay muchas cosas detrás. Y eso ha sido para mí un reto bien, bien grande, porque realmente para cualquier donante, cualquier persona que va a dar tu dinero, ya sea que te pida rentabilidad o te pida impacto, pues no quieren regalar su dinero nada más porque sí, ¿no? O sea, además de confiar en ti como emprendedora, pues atrás sí debe de haber algo muy estructurado y tener la idea de que pues vas a lograr las metas que te estés comprometiendo. O también creo que el error de repente es no pensar en el beneficiario, ¿no? O sea, no pensar a quién estás impactando y no estar cerca de ellos. Eso en el caso, por ejemplo, de los alimentos es muy real. De repente hay muchas marcas que dicen vamos a tener impacto y les vamos a ayudar a las comunidades. O sea, es un retote ayudar a las comunidades de personas que cosechan mango o piña, porque en primera, si tú estás aquí en Ciudad de México, pues el productor no está aquí, o sea, está en Veracruz, está en Tabasco, está en Nayarit, están en situaciones, o sea, también bien alejadas de ti como emprendedora. Entonces, de repente, solo decir, ay, pues voy a ayudar a tal, pues ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuántos recursos necesitas para ayudarlos? ¿A cuántos vas a ayudar? Porque también esa es otra, ¿no? De repente voy a llegar a 500 productores. O sea, estás hablando de, necesitas millones y millones de dólares para conseguir ayudar a 500 productores. Entonces, como tener todo bien claro, estar cerca, cuando hablo cerca del beneficiario es, o sea, darte cuenta que tu equipo también tiene que estar alguien al lado de los productores, en mi caso, ¿no? Que es de alimentos. Pero si tienes otro tipo de beneficiario, pues tienes que estar al lado de ellos. Tienes que conocer sus necesidades. Tienes que saber cuáles son los retos que ellos también tienen. Como parte de tu modelo, en mi caso, mi modelo de impacto está totalmente relacionado con mi venta. Entre más venda yo, más impacto a mis productores. Entonces, pues al final es algo circular, tal cual. Entonces me tengo que dar cuenta de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi aportación. Bien, muchas gracias. Ángel, ¿me escuchan bien? Sí. Buenísimo. Además de eso, tienes otro sombrero que no nos has comentado, y es inversionista. Este famoso Limited Partner, y también, digamos, a manera de tu Family Office. Entonces, además de exponerte en este ámbito, porque creo que puede ser muy bueno para la audiencia que lo sepan, también me gustaría entender un poco en ese sombrero en específico, cuando ya estás tomando decisión, por ejemplo, entrar a un fondo, entrar a una startup, decidir el apoyar a una organización, y más ahora que estás en uno de los... Ya, no sé, la tecnología. Cuando estás en estos momentos de análisis de esta otra persona, de estos emprendedores o emprendedoras, me gustaría entender un poco si es que existe este como análisis o factor de qué tanto impacto, por dónde está teniendo el impacto, está teniendo X o Y fondo, X o Y startup, si esto es determinante, o eventualmente cuál es la manera de dar como este giro para probablemente hacer un poco este fit entre inversionista y persona que está buscando capital. Sí, de hecho, creo que a fin de cuentas está muy relacionado. Mi hermano y yo, después del exit, que nos tomamos como 3 años sabáticos, dijimos que, ¿qué es lo que sigue? Hagamos un fondo VC.
al fin ya tenemos mucha gente que quiere invertir en el fondo, y bla, bla, ¿no? Entonces yo fue cuando empecé a salir, de hecho fue como cuando nos conocimos, por ese entonces de los eventos que empecé a salir y más y todo, para conocer más founders, tener más funneling para el fondo. Pero ahí yo me empecé a dar cuenta que dije, hoy en día no puedo ser un buen VC. ¿Por qué? Porque me desespera todo lo que estoy viendo. Y me desespera porque creo que todavía estoy o sea, soy un builder, ¿no? O sea, me encanta, por eso no me quedé retirado. O sea, me gusta construir cosas. Entonces, yo todo lo que veía, o sea, ya era súper objetivo, así, crítico, de decir, pero es que este compadre, ¿por qué quiere $500,000 y eso yo lo puedo hacer con 3 noches de no dormir? ¿Sí? Entonces, es cuando yo empiezo a ver ahí como que digo, o sea, hay mucha gente que realmente quiere hacer cosas sin un objetivo claro, más que el objetivo de levantar dinero. O como mi hermano les dice, founder as a living. Nada más estar levantando dinero, levantar $100,000 y luego, es que no pasó porque es que el product market fit, porque aparte son los que hablan con puras palabras así, ¿no? Y entonces, es que no pasó por tal, pero ahora sí ya descubrí. Entonces va a inventar otra cosa, ¿no? Y entonces de repente sí nos llegaban muchas cosas de... es que con esto voy a revolucionar tal, ¿no? Con muchos temas de impacto, ya no voy a decir cosas, pero como que con esas partes. Y entonces, en esas etapas, inviertes en el founder, no realmente tanto en la idea. Entonces, aunque decía, sí, pues que voy a ayudar a todos los niños de la calle, ok, pero... pues está muy bien, pero cuando empiezas a platicar con él y te das cuenta que realmente no tiene como ese background, no tiene esa personalidad. O sea, yo te puedo decir, o sea, a mí me encanta ayudar. Tenemos, con mi hermano y yo, tenemos un par de orfanatorios a los que apoyamos mes con mes, a las fundaciones de cáncer, cosas así, pero yo no me considero con un perfil para ser un emprendedor social, o sea, algo como lo que tú haces, o sea, yo no me veo así. Entonces, como que cada quien tiene que aprender qué es lo que tiene. Y sí, lo primero que tienes que hacer es lo que nos enfocamos nosotros al momento de escribir cheques, y digo, no es que escribamos 1000 cheques, pero entonces sí ves y dices, ok, realmente qué solucionas, ¿no? ¿Qué problema? Y a mí me gusta mucho en el tema, digo, es un poco como ir hacia atrás, pero decir, ok, ese problema suena bien, realmente es un problema. Y entonces a fin de cuentas te vas yendo hacia atrás y te vas bien y te das dando cuenta que tal vez per se no solucionas un problema de impacto, pero si te vas hacia atrás, sí resuelves y tiene algo de impacto, ¿no? Entonces, esas son las ideas que a mí me gustan, porque a fin de cuentas, cuando ayudas a que haya desarrollo económico, personal, esos son los proyectos que a mí me gustan y que hoy en día con Saptiva es lo que estamos haciendo. Esa es la misión que tengo hacia el tema de Latinoamérica. Entonces, me gusta ver esas ideas, ¿no? O sea, que todo lo que hagas facilite o que ayude a que más personas, más regiones, más comunidades tengan esas herramientas, no que se los des, pero sí, a ver, yo te estoy desarrollando para que tengas tú estas herramientas y haya algo de desarrollo económico y personal, adelante, eso está perfectísimo en como founder, ¿no? Como idea que tú puedes apoyar. Y seamos realistas, o sea, más allá del tema romántico de hacer algo de impacto, Latinoamérica, México como región tiene muchas oportunidades de eso. O sea, somos un país subdesarrollado, por no ser tercermundistas, aunque pues es la verdad, pero hay muchas oportunidades, ¿no? Pero sí hay que tener de también mentalmente, o sea, saber que también tienes que generar dinero. O sea, ese es una, ¿no? O sea, no estar de obra de beneficencia, que tú estés recabando donativos, ¿no? O sea, tú tienes que generar, tienes que hacer profits. La diferencia es qué haces con esos profits, ¿no? Se los vas a dar de vuelta, además de desarrollar. Entonces, eso es algo que a mí me gusta mucho. Hola. Ya. Genial. Santi, algo interesante que estabas tocando ahorita de tu historia y que quiero también ahora, me vas a dar en la vena del gusto, pongámonos futuristas. Pensemos que todos acá en algún punto este proyecto que tenemos de impacto llega a un buen resultado.
quizá más el tema del buscar financiamiento a veces, este punto inicial, viene a ser esta consolidación. Entonces, una cosa es el arranque, otra es la consolidación. Desde tu experiencia, cuéntanos un poquito cómo es este cambio de mentalidad, de ejecución y ante todo, porque pues no es igual hacer de 0 a 1 que de 1 a 1000 y de 1000 a 5000. Entonces, a veces cuando pensamos en esta visión, como que la vemos tan alejada y tan difícil, que naturalmente emprender es muy complicado, decimos, bueno, algo pasará en ese entorno. Quiero también que de acá saquemos un poquito ese aprendizaje ¿hay algún tema de marcos mentales diferentes, cuestiones que encontraste, digamos, de habilidades que tocó desarrollar diferentes, de equipos específicos que se tuvo que considerar en ese momento? ¿Y cuál sería como tu recomendación para pasar de esta fase de arranque, fase de consolidación de proyectos de impacto? Sí, es una muy buena pregunta, es muy difícil. Yo diría que hay dos aristas, una como más cultural, y otra como dices, de las bases que tienes que asegurarte de tener en cierta etapa. Entonces, cuando nosotros levantamos capital institucional, que fue el CECADE y Riverstone, sí, desde 1 año y medio antes, ya estábamos, sin tal vez pensarlo, pero ya estábamos poniendo las bases para que un due diligence de un institucional pasara. Entonces, ya estábamos teniendo autoauditorías del performance de los paneles con terceros. Y era una lana para nosotros hacerlo, pero sabíamos que era una apuesta a levantar capital institucional. Ya estábamos teniendo, no sé, un archivo de todos nuestros contratos de cierta forma. O sea, cosas que suenan obvias, pero dándole forma en lugar de seguir con el ímpetu de crecer, crecer, crecer. Ojo, más bien, además de seguir con el ímpetu, porque sí teníamos que tener ciertas bases, ¿no? Entonces, como fundador tienes que todo el tiempo tienes que estar futureando, ¿no? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar? Y entonces, ahorita, ¿qué tengo que hacer? Esas bases son clarísimas. Ahorita estamos levantando $300 millones de equity y como 200 de deuda. Y son otras reglas, otra forma de analizar la empresa que venimos construyendo desde que entró Riverstone en 2021. Entonces, esas partes, cuando más vas creciendo, tus socios te ayudan a decirte, es que esto aquí, así, así, así. La parte cultural es la más interesante, porque es la parte aburrida. La parte cultural es, seguramente en sus empresas, en la tuya, Ángel, es mucho más. Pero yo siempre digo en mi empresa, un mes es como un mes perro, ¿no? O sea, tú llevas 6 meses en la empresa, siento que llevas 2 años y medio aquí. O sea, porque todo pasa tan rápido, vamos acelerando, abriendo productos, comprando una empresa, abriendo una nueva línea de negocio, quién sabe qué es, levantando deuda. Todo pasa tan rápido y todo es tan acelerado que si tú no estás adelante, no estás. Entonces yo lo que le digo a la gente es, y a mí mismo, es el director general de Energía Real de 2026-27 necesita ser así. Yo ahorita no soy así. Si no nos vamos actualizando a lo que necesita la empresa en el futuro, no vamos a ser las personas adecuadas para ese puesto. Entonces, mi CFO de hace 2 años no es el mismo CFO de ahorita, aunque sea la misma persona. Pero entonces yo todo el tiempo los reto a que vean cuál va a ser el CFO de Energía Real en 2027. Entonces, tienes que empezarte a construir ahorita. Oye, pues entonces mándame a Harvard a un curso de quién sabe qué CFOs. Ups, no hay tiempo, no hay dinero, pero tengo que ver cómo sí darte las herramientas. O no es así, o en esas no es eso, pero es darte la exposición para que tú vayas y negocies con el CFO de Iberdrola un contrato de energía desde ahorita. Empieza a darte ese exposure. El chiste es, el equipo y el founder tienen que retarse y preguntarse, porque eso es lo que yo siempre me pregunto. Si mis inversionistas dicen, ahorita hay un mejor CEO, deja tú que yo haya fundado la empresa, CEO para Energía Real, ahorita sí o no. Si dicen que sí, pues ¿por qué no lo contratarían? ¿Por qué seguiría yo siendo el CEO? Entonces, esa es una parte clave para evolucionar con la evolución de la empresa. El reto es que es muy difícil, porque en mi industria yo siento que 1 año son 7 años, seguramente cuando tú empezaste tu empresa 1 año eran 15, pero es así, esa es la realidad. Entonces, tener la humildad y el reality check de saber ver eso es lo que te va a mantener evolucionando para las diferentes etapas de la empresa. Bien, buenísimo. Victoria, cuéntanos un poco, y ya pegándolo justamente a esta parte más personal, más de equipo, el día a día.
eventualmente parte también, acá ya entendimos un poco la visión estratégica, quiero ahorita irme contigo más a la parte táctica. Todos ustedes van a estar operando proyectos en el camino en el cual van a tener la necesidad o cuando se haya identificado de levantamiento de capital o de financiamiento de algún tipo de los cuales ya nos iban comentando. Pero eso tienen que hacerlo casi que en simultáneo, o sea, el mismo día venden, operan, ejecutan, arman equipo, levantan, hablan, revisan si es factible levantar capital o no. Entonces, siento que un founder de impacto se enfrenta a un cúmulo de decisiones que quizá este marco de toma de decisiones y que quizá de tu ejemplo nos puedes comentar cómo volverlo más eficiente y cuál ha sido, digamos, un poco como esto sí se debe hacer y esto definitivamente no se debe hacer. Ay, la verdad es una pregunta bien difícil porque también muchas cosas suceden conforme pues pasan los días, pasa el proyecto, de repente tenías que tomar una decisión, pero ocurre que un nuevo cliente llega, entonces tienes que tomar otra, tienes que unir gente al equipo. Creo que no hay como un camino bien definido. O sea, realmente muchas cosas, de repente te tienes que aventar, sí teniendo, como les dije, o sea, las bases de tener, en el caso mío de que soy una emprendedora de impacto, tener el modelo de impacto, ver si te vas a financiar, si lo vas a hacer tú sola. De repente yo muchos años fui una emprendedora como muy solitaria, donde yo tomaba todas mis decisiones y pues yo con mi hermana decía qué iba a pasar en la empresa, ¿no? Ahora que tengo un equipo, que también estoy por medio de un fondo, pues obviamente es otra mi historia, ¿no? O sea, tengo que reportar, tengo que hacer reportes tanto a donantes como al fondo cada semana y eso me ha costado, la verdad es que mucho trabajo, o sea, sí ha sido un camino bien diferente al hacerlo todo yo y al final si yo decido que sale un producto o no, es mi decisión. Ahora ya no es mi decisión, ahora también involucra muchas cosas y luego también agregan los beneficiarios, o sea, como les decía, es bien importante también voltear a ver a los beneficiarios. Si tú vas a ser un emprendedor de impacto, pues lo primero, antes que el negocio, realmente va el beneficiario. En el caso de una emprendedora de impacto, no hablo, si tú no quieres tener una empresa de impacto y a lo mejor que consecuentemente te lleva al impacto, está bien, pero si realmente tú vas a buscar dinero por medio del modelo de impacto, pues es bien importante que eso esté bien establecido y que lo cumplas, porque al final cualquier donante, cualquier fundación que te financie, te va a pedir esos resultados trimestralmente, cuatrimestralmente, y si no, pues ya no van a creer en ti si vuelves a tratar de bajar dinero de esa forma, ¿no? Entonces sí creo que no hay un camino, es bien difícil. Sí creo que para mí ahora el reto es ser emprendedor de impacto es más difícil que ser solo emprendedor, porque te involucra muchas cosas, o sea, involucra muchísimas cosas, el día a día, estar viendo, como tú dices, ¿no? Tanto a la gente que trabaja contigo, también de la misma manera, pues quieres un negocio sostenible, o sea, el impacto no es solo como que te financian y se acaba y adiós, me fui, o sea, quieres un negocio en el tiempo. Entonces, eso también, pues al final lo tienes que ver como un negocio normal, o sea, que tenga márgenes, que trabajes con márgenes sanos, etcétera, pero por otro lado, que no estés descuidando a las personas que estás ayudando. Entonces, ahí también entra mucho la parte ética, tú como emprendedora, pues que tengas como esa parte y que no se mueva, ¿no? Y que tengas muchas ganas de hacerlo. O sea, creo que para ser emprendedor tienes que tener muchísimas ganas. No todos la verdad es que tienen esa parte, porque al final luchas con muchas cosas día a día, con muchos cambios, o sea, tienes que ser como bien abierta también al cambio. O sea, sí creo que de repente tu escenario puede ser uno, pero al otro día pues entra otra marca o te saca un supermercado y la realidad es otra. Entonces, tienes que ver cómo darle la vuelta todo el tiempo. Y bueno, pues eso sería. Bien, buenísimo. Sector Superfoods, sector EI, tecnología pura y dura, y sector energético con una perspectiva bastante interesante de sostenibilidad. Estamos tocando tres áreas que quizá a veces no siempre vemos de impacto o pensamos impacto desde un espectro un poco más pequeño. Y bueno, tecnología, nube, pues no hay mucho que decir, eso es una habilitadora que todo suceda. Quiero ahora ya hacer la última ronda y volver justamente estos aprendizajes individuales de diferentes industrias y diferentes etapas. Cuéntenos qué no volverían a hacer, porque ahorita cada quien en la medida de éxito propia o individual estaremos a mirar, pero estamos en común acuerdo que han tenido resultados exitosos y muy interesantes, de los cuales estamos aprendiendo y razón por la cual están sentados acá. Pero me gustaría, y justamente empezar contigo, Ángel, ¿qué es ese tipo de cosas que dices, mira, si volviera al tiempo, esto definitivamente no lo volvería a hacer? Relacionado claramente, no de decisión de vida o decisión emocional, no.
a este posible emprendedor o emprendedora que está ahorita en camino de analizar si es viable o no un financiamiento y si es así, cuál es el punto a tomar, cuál es ese tipo de cosas que dices, mira, por acá ni se metan ni lo contemplen y evitemos. Porque la pregunta me gusta mucho llevar a que a veces uno aprende más de los errores que de las cosas buenas que te dicen, porque quizá que ustedes repitan, sean un camino exactamente igual a Victoria, a Santiago, a Ángel, es muy difícil, casi imposible. Pero quizás si aprendemos un poquito de esos errores o esas cosas que no fueron tan eficientes o no fueron tan acertadas, ahí creo que es donde la audiencia vamos a tener un poquito más de carnita. Entonces, adelante. Sí, creo que la cosa que no, y que he trabajado mucho en que no pase, es no pedir ayuda en etapas tan tempranas. Como les comentaba, yo programé, hice toda la plataforma, ¿verdad? Empecé en el 2006. Yo dejé de programar en el 2016, o sea, me aventé bastantes años. Incluso yo, la mayoría de las veces, yo hasta respondía a los tickets de soporte. Entonces, ¿eso qué me hizo? Sí, pues yo me puse el título de CEO como hasta el 2018. A mí se me hace muy chistoso que soy el CEO de mi vida, ¿no? O sea, ya no, tiene que hacer sentido. Digo, yo entiendo que es parte del hype, del mame, y ser el CEO y todas esas cosas. Pero pues yo decía, pues sí, yo soy el principal o como se llame, el mero, lo que sea. Pero entonces yo decía, no hago cosas que impulsan realmente al negocio y sigo programando mucho, ¿no? Entonces, o sea, fui un director, un CEO muy operativo, que era la dinámica, ¿no? Pero creo que muchas veces por la falta de preparación hacia el tema, ¿no? Esa visión de crecer, hipercrecer, gran escala, súper rápido y todo, no la tenía yo. Entonces eso, o sea, les digo, yo lo empecé a ver como en el 2017, 2018, ya bastantes años después. Entonces, después ya haciendo en retrospectiva, dije, sí, o sea, debí de haber hecho cosas antes porque, como bien lo decías, no le tenía que pedir permiso a nadie. O sea, si había dinero, sí había dinero, pero ¿por qué no esto, no lo otro? Yo pensaba muy tontamente, bueno, es que tal vez voy a tener que dedicarle tiempo a entrenar a esa persona. Y mi peor error era pensar que nadie iba a hacer las cosas tan bien como yo. Pero en ese entonces yo no lo veía así. Yo más bien decía, es que esta persona no va a hacer las cosas como yo. Esta persona no va a ser como yo. Efectivamente, no, porque no es yo, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que no pueda hacer las cosas igual o mejor que yo, ¿no? Entonces, creo que esa parte sí es algo que ya he cambiado, pero sí no sé, nunca sabremos qué hubiera pasado si hubiera sido un poco más desprendido en esos momentos. Pero hoy en día, sí, en retrospectiva, digo que también tiene mucho que ver que pues, tuve un exit, ¿no? O sea, que hablo, como dicen, desde el privilegio. Entonces puedo hacer las cosas un poco más con cabeza fría, mente fría. Hoy en día, cuando decidí volver a empezar, dije, ok, vamos a hacer esta empresa, pero tiene que ser al menos 10,000 veces más grande de lo que hice con Cubas. O sea, yo no voy por unicornios, yo voy por decacornios mínimo, lo que sea que signifique. O sea, esta es mi misión de vida, es emprender. O sea, entonces voy por algo muy, muy grande. No puedo seguir haciendo las cosas como las hice antes, ¿no? Entonces yo mismo me empecé a preparar. Parecía mucho que decía que como eran cosas muy de Silicon Valley, de tener a tu coach de CEOs. Sí, tengo un coach de CEO, coach que me lo recomendó Andreessen, de los fondos más tops. Entonces, y son trabajos personales que yo hago y obviamente, si quiero ser, o sea, no hay manera que el CEO que fui en Cubas haga una empresa de billones, ¿no? O sea, para eso estoy trabajando, ¿no? Entonces, creo que de ahí ese es el error, ¿no? Que ya cambié, ¿no? No ser tan posesivo y aceptar que nadie va a hacer las cosas como tú porque no son tú. Y además, me lo dijo un amigo que nada tiene que ver con la empresa ni tecnología ni empresario. Me dice, pues sí, güey, pero ellos no son los dueños. Entonces, y tú sí. Entonces, nunca van a ser
todo el esfuerzo como tú, ¿no? Entonces ese es el aprendizaje que he tenido yo. Santi. Ahí está. Se me ocurren dos cosas, pero que creo que si me las hubiera recomendado a mí mismo, igual no las hubiera hecho caso. Pero una es como que tratar de no ser tan emocional. En esa etapa en la que tú estás tan invertido en tu empresa, que tú haces todo, no sé, me costó mucho trabajo correr gente que estaba muy temprano conmigo en la empresa y que ya no, y me aferré a muchas cosas. Y no seguí o sea, creo que mi mayor recomendación es seguir ese gut feeling, no para el día a día, pero cuando realmente sabes como que es una decisión importante y tienes un gut feeling, lo sigas. Por ejemplo, nosotros íbamos a firmar un cliente en 2018 que iba a duplicar o triplicar el tamaño de la empresa y wow, todo. Y había escuchado que no eran un buen cliente, que hacían cosas muy mal, que eran medio shady, que no pagaban, que quién sabe qué, pero había una relación por ahí, había otra cosa, se veía padrísimo el proyecto, no hice caso, me lo cuestioné 100 veces, firmé el deal, pusimos millones de dólares en los techos, al día 1 que ya pusimos a andar los paneles, no dejaron de contestar correos, no me dejaron entrar a los centros comerciales, no me pagaron un solo peso, 4 años de bronca. En ese entonces era enorme la bronca. Por suerte la empresa seguía creciendo tan rápido que el problema pasó de ser muy grande a muy chiquito, muy chiquito. Pero la verdad, si hubiera seguido mi feeling, hubiera dicho no, esto no se va a hacer, pues me hubiera ahorrado. Ahora, fue mucho aprendizaje, porque aprendí mucho de tener un muy mal cliente. Pero sí, siento que en esas etapas, sobre todo al principio, eres muy emocional y te tienes que escuchar, pero también es una mezcla de escucharte a ti mismo, pero también ser frío con esa parte emocional para tomar decisiones. Dale. Pues yo creo que una combinación de ellos dos, porque la verdad es lo que pasa a diario con los emprendedores. Para mí creo que de repente tienes como esta idea de que los problemas como emprendedor como no se van a solucionar, ¿no? O sea, todo es como cuando empiezas tú sola, sobre todo en los primeros años, que te quieres meter tanto en el proyecto, que estás súper apasionado, que pues obviamente, como dices, tú eres el dueño, tú quieres que funcione, muchas veces es tu dinero, pues quieres todavía que funcione más. Entonces, creo que también ser más humilde, ¿no? O sea, en el sentido de, no todo lo sabes tú, esa es la primera que les podría dar, o sea, te debes de dejar también como un poco ayudar. En este caso, para mí el fondo ha tenido mucho sentido en esa parte. O sea, no todo Victoria tiene que ser la directora, la financiera, y al final sí eres como CEO, pero la verdad termina siendo todo al mismo tiempo. Y otra es como esas soluciones que puedes encontrar. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi primer cliente grande, que fue H-E-B, que yo decía, es que le tengo que entregar todo y no puede pasar nada, y si no, yo casi voy y se lo entrego a la bodega, y de repente vas viendo cómo todo puede tener solución. O sea, siempre tienes a lo mejor otro proveedor que si te quedó mal uno, va a entrar el otro. Vas armando mejor tu negocio para no solo depender de un cliente, no puedes depender solo de un cliente. Entonces, creo que son pasos que vas tomando que al final sí es bien complicado, sobre todo los primeros años, porque es muy fácil decir, ay, pues ten más empleados y ten más gente. Pues no, o sea, es que lo hago yo, ¿por qué lo haces tú? Porque pues, solo hay lana para mí. O sea, no puedo pagar a nadie más. Pero lo que he aprendido ya como ahora es como sí dejarte ayudar, sí que tú no tienes la verdad absoluta, que hay muchísima gente que sabe mucho más que tú, y eso creo que es lo padre también de emprender y tener un modelo exitoso, es que siempre vas a ver, o sea, la persona comercial es mejor que yo seguramente, la persona de impacto es mejor que yo y sabe muchísimo más de impacto porque tiene años haciéndolo, el operativo igual, ¿no? Pero al final, pues tú como CEO tienes que ir marcando ese rumbo, ¿no? Y entonces creo que eso sería. Buenísimo, grandísimos consejos, creo que muchas gracias porque quizá en otros espacios no podemos tener este tipo de aprendizajes. Yo por último quizá sumaría un poco, habiendo digamos como esta experiencia de founder, y justamente estaba recordando, el único proyecto que me fue bien, técnicamente bien, porque al final vendí la tecnología por 3 pesos a precio flat, o sea no gané mucho, casi que pagar deudas y ya, fue a Gobierno de Colombia y fue una plataforma de visualización de precios de agro. Entonces, parte del tema por el cual compraron fue por el impacto que esto tenía a campesinos en Colombia. En su momento, pues tenía como una connotación de disparidad de precios, inclusive una huelga nacional que hubo, y razón por la cual dije, me meto una hackathon a ver si le pienso a pensar algo. Pero el mayor aprendizaje que tuve a partir de eso, siendo founder y viendo ahorita, hablando con muchas founders, es también tienen que pensar en ustedes mismos. O sea, no pueden estar ustedes en todo momento en una situación de estrés completa y con el cortisol al tope
pensando que eso los va a hacer exitosos. Siempre tienen que tomar tiempo para ustedes, puede que suene muy hippie, muy Tuluminati, pero es bueno a veces también hacerse su rutina, respetarse, temas inclusive comer bien, dormir bien, cosas que a veces decimos, no, es que emprendedor tenemos que estar 24/7 allá, y si no me ven estresado y con los ojeroso y triste, no estoy haciendo las cosas bien. Creo que estamos cada vez más, y si al final estamos haciendo cosas de impacto, también que el impacto se vea en ustedes, y que ustedes reflejen ese impacto positivo de lo que están haciendo. Es un poquito raro, pero si vas y ves un emprendedor o una emprendedora totalmente demacrado haciendo cosas de impacto y dices, ¿será que hasta le está funcionando a él o a ella? No sé. Entonces, y eventualmente, creo que acá ya nos dimos cuenta de un par de ejemplos, estás ahorita en un ruedo, te va muy bien, estás en otro, te va muy mal, estás en otro. Entonces, el emprendimiento no define completamente lo que son ustedes. Entonces, también estamos en esta vida todos aprendiendo, todos disfrutándola, gocémosla bastante, y pues nada, también siempre foco a ustedes, que son la persona más importante cuando están emprendiendo. Ya con eso, pues un aplauso gigantesco, por favor, a nuestros speakers. Llamadas, pitches, a ver para... No sé si te dan de pronto alguna pregunta o algo por acá. Eso, dale. A ver, tengo muchísimas y quiero sentarme cada uno con ustedes porque estoy a punto de... Ahorita les agarras el contacto. Eso Güey, estoy no seguro. mames, entonces estoy como en el punto de... en el punto de... Por un lado estoy muriendo, pero por otro lado estoy sobreviviendo. Es una sensación horrible. A ver, me voy un poco a desahogar. Una que me ha pasado es el tema del tema de los socios. Ya hay uno, yo ya tengo, ya estoy en mi segundo emprendimiento y uno lo fracasé. Era el origen de lo que fue Empresas B, pero no tenía ni inversionista ni perro que me ladrara, súper idea, pero nada. Y tuve un socio que él estaba trabajando, un gran amigo, que él estaba trabajando, pero él no tenía la misma hambre que yo. Y entonces me sentía súper sola, y por mucho que uno tuviera unas ideas, llegas a valer madres, ¿no? Entonces ya, se fue. Y el segundo, ahorita estoy en la misma situación, o sea, estoy creando un startup que le llevo metiendo a la idea, la inversión, mucho tiempo, ya 2 años, pero también ya no tengo ahorros, no tengo nada, entonces estoy en un punto de, puta, necesito trabajo hoy, para seguir el tema. Y el socio que tengo, igual, trabaja y no tiene la misma hambre ni incentivo, y hasta a veces siento que le estoy pidiendo un favor, cuando necesito pedirle algo. Aquí casi es, no sé si es un consejo, sino más bien es un grito de ayuda, porque necesito empezar a juntar un socio con un perfil tecnológico y otro comercial, ya luego ya les platico mi idea, que desayunen y coman y cenen The Climb. The Climb es un action tank que acelera acciones de sustentabilidad y encontrar la fórmula de cómo encontrar ahorros. Pero entonces, mi ecosistema, mis amigos, la gente de confianza, todos son godines que no están tan locos como yo para morirse de hambre, como yo ahorita, y que no le quieren entrar a lo que se necesita para que realmente crezca. Entonces, ¿cómo le haría yo ahorita? Porque lo que necesito, siento que es eso, no puedo estar sola, y necesito 2 socios chingones, pregones, además de un board que me gustaría que ustedes estuvieran en mi board, para que esto no se muera, para decir, puta, esto está muy fregón, ya se piloteó, ya tengo cliente, etcétera, pero necesito eso, lo que no te pasó a ti del tema de que estuvieras tú haciendo todo. ¿De dónde consigo esos socios? Que no sé dónde buscarlos, pero que los necesito porque si no esto muere. ¿Pero qué necesitas? ¿Socios o dinero? Porque son cosas diferentes. Pues las dos, pero ¿por qué necesitas socios? O sea, ¿por qué? Porque creo que yo sola no puedo con todo, y es justo lo que estaban diciendo. O sea, estoy con la basura, vendo, regreso, etcétera, y no tengo tampoco, creo que no puedo ser superwoman, y estoy hasta la madre de ser superwoman y de que tú eres todo. Creo que si tuviera una persona que tuviera una inteligencia comercial mucho más,
pues mucho más atinada. O no pero sé, yo no, no tengo pero no experiencia. necesitas ser tu socio. O eso. Bueno, entonces tal vez necesito platicar con ustedes, pero ahorita lo que me siento es como muy sola y pues qué hacer para como empaquetar o mejorar. Incluso es la pregunta, no sé si necesito socios o si necesito dinero. Pero no sé en qué momento ustedes se han encontrado, ¿no? Pero estoy haciendo un punto de que me estoy muriendo. Lo que sí es que tener socios es una bronca. Donde sea, los Siempre. socios son una bronca. Entonces, lo que sí te diría es, si tienes claro lo de tu socio actual, pues ahora sí que parece que estás en un momento de esos de amiga, date cuenta. O sea, como que, pues, ya, como que tú misma nos estás diciendo que lo que quieres hacer. Y entre antes lo hagas mejor. Terminar con socios es una bronca, es una flojera, pero pues entre antes lo hagas mejor y reacomodas y te dé ese paso. Porque también sentirte en tu empresa, que tú estás, que alguien como que te está viendo la cara o que tú estás dando más de lo que el otro, es horrible ese sentimiento, en general. Entonces, entre antes lo hagas, mejor. Sí, justamente. Perdón. Yo no me refería a que no emprendas sola, sino de repente el camino no puede ser tan solo. O sea, en el camino vas a buscar a gente que trabaje contigo, etcétera. A lo mejor al inicio no, y lo tienes que hacer así porque quizá no tengas el dinero suficiente para contratar un director comercial, un director de marketing, un director financiero. O sea, obviamente. Pero no significa que por eso vayas a sacrificar y encontrar socios y pedir ayuda hacia el primero que te encuentres. Es decir, quieres ser mi socio, porque así no funcionan las sociedades. Es algo a largo plazo, peor que un matrimonio. Entonces, la verdad es que te tiene que caer. Además de muy bien, tiene que trabajar igual que tú o más. Entonces, si ves que no hay ni siquiera ese balance y no ha iniciado el negocio, imagínate después. Entonces te diría. Sí, yo soy la siguiente. Mi nombre es Edgar Mercado, mucho gusto. Santiago, mi pregunta es para ti. Antes que nada, me parece muy interesante tu modelo de negocio, no lo conocía y la verdad es que felicidades por todo lo que has hecho. Creo que estás resolviendo un tema primordial para la parte corporativa. Yo me dedico a vivienda económica y pues en México hay 45 millones de viviendas, el 90% es vivienda económica, es población de bajos recursos. ¿Ustedes han pensado en alguna iniciativa dentro de tu propia empresa para poder resolver ese problema, pero para la población? O sea, para la persona que tiene una vivienda en Mexicali, donde en los veranos son 50 grados centígrados y gran parte de su ingreso se le va en la energía, en pagar el aire acondicionado. A mí me interesa mucho ese tema porque yo vivo día a día la parte de vivienda económica, vendo vivienda, comercializo vivienda en Mexicali y veo las condiciones en las que está esa gente, que les cuesta mucho trabajo pagar un aire acondicionado. Entonces, ustedes han previsto desde el punto de vista de impacto social, porque eso es impacto social, cómo resolver ese tema de consumo energético para población de bajos ingresos. Sí. ¿Viste que Claudia Sheinbaum anunció un programa como de 10,000 casas? No veo que van mucho a dar? noticias de Claudia Sheinbaum. Bueno, van a dar 10,000 paneles solares, los va a regalar CFE básicamente a casa en Mexicali. Entonces deberías de echarle un ojo ahí a ver si pasa ese programa o no. Yo no tengo mucha confianza. Tengo mucha fe. Cuando estaba en el sector inmobiliario estudié el tema de vivienda. Bueno, invertimos en vivienda de interés social en Guadalajara. Entonces, el tema es que esto es muy técnico, pero bueno, sí se puede. A mí me interesa mucho generar para comunidades de vivienda y no solo atender al sector comercial e industrial. El tema es que yo no voy a tomar riesgo de medidor por medidor. Lo que quiero es que tú hagas un desarrollo de viviendas, ponle 500 viviendas, y las 500 viviendas estén conectadas al mismo transformador. En lugar de tener su medidor de CFE cada vivienda, yo le pongo un medidor privado individual, yo pongo una granjita solar y yo le administro al único punto de consumo de ese macro lote, macro desarrollo. Así podemos jugar. He estado buscando por dónde entrar a ese negocio, porque si me voy medidor por medidor y pongo panel por panel en cada casa, tomo mucho riesgo financiero de que me dejen de pagar y demás, que si alimento a toda la comunidad en un solo punto de consumo. Entonces, esa es la respuesta. Hay más técnico, pero sí me interesa mucho. Sí, el gran problema es que hoy no se produce vivienda. Entonces, hoy hay que hacer adaptaciones a viviendas usadas. Que esas son colonias que pues ya vive gente ahí, hay invasores, hay casas abandonadas y hay gente viviendo ahí. Es un reto, a Ese menos es que un lo vea gran reto, como un sí. proyecto social, porque nosotros sí hacemos muchos donativos de paneles. Ahorita nuestro más grande va a ser como de 2,000 paneles, entonces ya es relevante, pero eso es más, lo vemos más desde nuestra bolsa de proyecto social, impacto y donativos. No lo vemos como un modelo de negocio. Porque no sé si sepan, pero en sus casas, la mayoría, en mi depa,
pago muy poco porque todavía estoy en el umbral de consumo que estoy subsidiado. Entonces hay un subsidio a la electricidad en México fuertísimo. Los que se salen del subsidio pagan muchísimo dinero, pero las casas que están... Entonces todavía, además de todo, los economics no son muy buenos porque la vivienda tiene un subsidio fuerte en la electricidad. Buenísimo. Chicos, por temas de tiempo, creo que vamos a dar ya terminación al panel. Igual vamos a estar acá un ratito para que queden en contacto con los panelistas. Y nada, de mi lado, muchísimas gracias por el tiempo, dedicarle un ratito este día a ustedes, Santi, Ángel, Vic. Nuevamente un aplauso muy grande y espero seguir en contacto con todos. Muchas gracias a todos por su participación, los panelistas. La verdad es que muchos insights y creo que el camino del emprendimiento, como bien lo dijeron en todas sus intervenciones, pues no es fácil, pero pues también hay que trabajarle, tener fe y seguir en el camino. Gracias, aquí tenemos un reconocimiento a Victoria. No te preocupes, Victoria, felicidades, gracias. Ángel. Muchas gracias. A ti. Santiago. Gracias. Gracias a ustedes. Y Alex.